¿Alguna vez te has preguntado cómo es pilotar una nave a través del infierno? No, no hablo en sentido figurado. Me refiero a un infierno literal y real. Un lugar donde la realidad se derrite como cera y las pesadillas cobran vida con una risa gorgoteante. Imagina un océano turbulento e infinito hecho de los miedos de cada alma viviente. Sus olas rompiendo contra el delgado casco de tu nave. Ahora, imagina que eres la pobre alma encargada de navegar ese océano, con los ojos vendados, salvo por un único ojo maldito en tu frente que puede ver la locura que hay más allá. ¿Suena horrible? Bienvenido a mi vida. Mi nombre no es importante. Solo sabe que soy un navegante del imperio de la humanidad. Una de esas extrañas figuras pálidas con un tercer ojo en medio de la frente. Esos sobre los que escucha rumores en voz baja en las estaciones del vacío. Los nobles mutantes que guían las naves estelares a través del Immaterium para que la humanidad pueda abarcar una galaxia. Ese soy yo. Sin gente como yo, estarías atrapado en cualquier roca olvidada que llames hogar, rezando para que alguien invente una nave más rápida. Con nosotros, puedes cruzar las estrellas en semanas en lugar de milenios. Conveniente, ¿verdad? Pero no preguntes por el precio. Lo llaman la disformidad, el empirio o el immaterium. Pero ninguno de esos nombres captura del todo la locura desgarradora que es. He oído a vacíos, Voidsmen, intentar compararlo con un mar tormentoso o un cielo nocturno infinito. Analogías lindas, pero se quedan cortas. Un mar tormentoso no te susurra tus miedos más profundos. Un cielo nocturno no brota repentinamente garras de pura irrealidad, tratando de destrozar tu nave. La disformidad hace todo eso y peor. Y solo nosotros, los navegantes, podemos abrir nuestro ojo a ella y trazar un camino a través. Guiados por el faro sagrado del emperador brillando desde Terra. Solo nosotros podemos mirar directamente a la pesadilla y no perder la cabeza. Bueno, al menos no inmediatamente. No te mentiré. Es un trabajo que viene con, digamos, riesgos laborales. Algunas personas sufren lesiones en el trabajo. A mí casi me devoran el alma entidades depredadoras de la disformidad, si tengo mala suerte. Hay una razón por la que los navegantes no encabezan precisamente la lista de ciudadanos alegres y despreocupados en el imperio. La mayoría de nosotros lidiamos con nuestro destino usando una mezcla de humor seco, amasec costoso, y el conocimiento de que, por mal que se pongan las cosas, serían mucho peores si no estuviéramos haciendo lo que hacemos. La supervivencia de la humanidad viaja sobre nuestras espaldas cada vez que damos un paso hacia el vacío. Sin presión, ¿verdad? Así que, si esperas un cuento de noble heroísmo y glamurosas aventuras espaciales, lamento decepcionarte. Esta no es esa clase de historia. ¿Cómo se convierte uno en navegante?, preguntas. La respuesta corta es que no lo haces. Naces como uno, te guste o no. El gen de navegante no es algo que puedas recoger en tu oficina local del Administratum. Es una peculiaridad de sangre y magia, una mutación cuidadosamente cultivada a través de milenios en unas pocas líneas de sangre selectas. En mi caso, se remonta a tantas generaciones que los archivos de nuestra familia afirman que guiábamos naves antes incluso de que existiera el imperio. Quizás sea una exageración, quizás no. A los navegantes nos encanta embellecer nuestros pedigrís. Pero basta decir que no tuve una infancia normal. Nací en una de las casas nobles de la Navis Nobilite, en Terra. Sí, esa Terra. La Santa Terra, cuna de la humanidad y todo eso. Aunque no imagines que crecí jugando a la sombra del Palacio Imperial, ni nada tan grandioso. Los navegantes tienen su propio barrio en el planeta. Un enclave amurallado de mansiones y agujas, donde la luz del Astronomican se filtra a través de vidrieras
y todo huele levemente a incienso y tratamientos genéticos. En la finca de mi casa, detrás de puertas blasonadas con nuestro escudo de 3 ojos, pasé mis primeros años en un mundo a la vez lujoso y extrañamente claustrofóbico. Mis primeros recuerdos son un borrón de opulencia y rareza, pasillos de mármol forrados con cartas estelares antiguas y retratos de ancestros pálidos con rasgos alargados y vendas enjolladas sobre sus frentes. Tutores susurrando lecciones interminables sobre corrientes de la disformidad, astrografía imperial y la ilustre historia de nuestro linaje. Sirvientes que se movían silenciosamente y evitaban mi mirada. Más tarde aprendí que era por miedo supersticioso a que captar el más mínimo vistazo del ojo de disformidad de un navegante pudiera condenarlos. De niño, no entendía completamente por qué el personal nunca me miraba a los ojos, o mejor dicho, al ojo. Por qué algunos se estremecían si me acercaba demasiado. Sabía que era diferente. El pequeño espejo en mi guardería dejaba eso bastante claro cuando me atrevía a mirar bajo la banda de seda que me hacían usar en la frente. Pero aún no había captado lo que ser diferente significaba realmente. Recuerdo una vez, cuando tenía quizás 5 o 6 años, escabulléndome de mis cuidadores para jugar en los jardines. Había un nuevo hijo del jardinero de mi edad persiguiendo mariposas brillantes entre las lámparas de fósforo. Curioso, lo acorralé bajo una estatua del emperador, una copia más pequeña de la del palacio, creo, y orgullosamente levanté mi flequillo para mostrarle el pequeño párpado cerrado anidado sobre mis cejas. Esperaba que se impresionara, o al menos tuviera curiosidad. En cambio, el pobre chico se puso blanco como una sábana y comenzó a gritar como si lo estuvieran matando. Gritaba como si yo fuera un horror de una pesadilla, lo cual, en cierto sentido, supongo que lo era. Las enfermeras llegaron corriendo, se llevaron al chico a toda prisa y me regañaron severamente. Ese fue el día en que comencé a entender que mi tercer ojo, apenas abierto y ciertamente sin hacer nada en ese momento, me convertía en algo aterrador para los demás. No volví a mostrar mi frente a nadie sin la banda después de eso, no a menos que tuviera que hacerlo. No si quería un amigo. La soledad es algo así como un tema recurrente en la crianza de un navegante. Tenía hermanos, unos cuantos, de hecho, ya que las familias de navegantes tienden a producir múltiples herederos para asegurar que la línea de sangre continúe. Pero nuestras interacciones eran peculiares. Nos amábamos, supongo, a nuestra manera. Pero todos sabíamos, incluso de niños, que cada uno cargaba un peso tremendo sobre sus hombros. Fuimos preparados para un destino del que ninguno de nosotros podía escapar. Uno por uno, dejaríamos la seguridad de esos muros de la mansión para desafiar el vacío. Se esperaba que al menos uno de nosotros se distinguiera. Quizás incluso se convirtiera en el novator, el cabeza de la casa, algún día. Éramos agudamente conscientes de que el futuro de la casa dependía de que nosotros produjéramos la siguiente generación de navegantes también, lo cual es una forma elegante de decir que eventualmente seríamos emparejados en matrimonios arreglados, como ganado premiado en el mercado. De niño no me preocupaba mucho el matrimonio. Ese horror vino después. Pero sí me preocupaba estar a la altura del nombre de la familia. Desde el momento en que pude leer cartas estelares y calcular un vector de traducción, que fue más o menos cuando otros niños estarían aprendiendo el abecedario, fui inundado con instrucción. Mis días eran un horario regimentado de estudio y práctica. Mañanas pasadas con antiguos astróctógrafos memorizando las posiciones de nebulosas distantes y las rutas seguras conocidas entre ellas. Tardes en bibliotecas polvorientas, estudiando tomos de «Sabe el emperador», «Qué arcanos», sobre la naturaleza de la disformidad. La mitad era metáfora y alegoría, para ser honesto. ¿Cómo describes lo indescriptible? Aprendí sobre el Astronomicon, el gran faro psíquico del emperador en Terra, y cómo sería mi estrella guía en el Inmaterium.
Aprendí la letanía que todo navegante recita antes de abrir su tercer ojo. Una especie de oración y mantra de enfoque combinados, destinado a blindar la mente contra lo que pueda venir. Aprendí técnicas básicas de meditación para calmar el alma y reprimir el miedo. Habilidades cruciales, aunque descubriría que solo llegan hasta cierto punto cuando estás realmente ahí fuera, en medio de todo. Pero el aprendizaje de libros y los ejercicios simulados solo pueden llevarte hasta cierto punto. La verdadera educación de un navegante comienza cuando pones un pie por primera vez en una nave del vacío y experimentas una traducción a la disformidad con tus propios sentidos. Ese día llegó cuando aún era bastante joven, quizás apenas entrando en la adolescencia. Me llevaron a bordo de la propia nave mercante de nuestra casa, una barcaza dorada utilizada para transportar enviados familiares y carga entre Terra y los sistemas cercanos. Mi padre, un navegante veterano, estaba al timón y yo debía ser un observador, nada más. «Mira, escucha y no abras tu ojo a menos que yo te lo diga», me advirtió severamente. Asentí, nervioso y emocionado a la vez. Nunca olvidaré ese primer salto. En el momento en que dejamos el espacio real, pude sentirlo. Una sacudida en mis entrañas mientras la realidad se desmoronaba. El campo Geller cobró vida con un zumbido, sus energías protectoras envolviendo la nave y a todos nosotros dentro de una delgada cáscara de realidad para mantener fuera la inmundicia de la disformidad. Conocía la teoría, por supuesto, pero sentirlo era otra cosa. Es un poco como el cambio de presión al bucear bajo el agua. Tus oídos estallan, tu piel hormiguea. Solo que, en lugar de agua afuera, es algo mucho más extraño presionando contra cada superficie tratando de entrar. Mi padre estaba de pie en el estrado del navegante, una plataforma elevada en el puente, rodeada por barandillas de latón opaco. Yo estaba atado en un asiento justo debajo de él, aferrándome a los reposabrazos con las palmas sudorosas. A nuestro alrededor, la tripulación del puente murmuraba oraciones nerviosas. Siempre hacen eso cuando es hora de entrar en la disformidad. Incluso si lo han hecho 100 veces, son un grupo supersticioso. No es que los culpe. Ellos no pueden ver lo que hay ahí fuera como nosotros. Pero sienten el pavor de todos modos. Un par de marineros hicieron el signo del Aquila sobre sus pechos. Mientras el casco de la nave gemía por la turbulencia de la disformidad, pude oler incienso. Los ingenieros debían estar apaciguando a los espíritus máquina en la sala de motores. «Firme», dijo mi padre, mayormente para sí mismo. Tenía los ojos cerrados, sus 2 ojos normales, quiero decir, y supe que detrás de la ornamentada banda dorada que llevaba, su ojo de la disformidad se estaba abriendo. Yo no podía verlo. Gracias al emperador, no estaba listo para contemplar ni siquiera su tercer ojo directamente entonces, pero sentí un cambio en el aire, como una carga de electricidad estática. El puente se volvió más silencioso. Incluso los servidores detuvieron su traqueteo por un momento, como con asombro o miedo. La respiración de mi padre se ralentizó. No me atreví a parpadear, observándolo atentamente mientras también intentaba desesperadamente recordar mis técnicas de meditación para no entrar en pánico. «Mira», me susurró. Su voz había tomado ese tono distante que siempre tenía cuando estaba en el trance de la navegación. «Despacio ahora. Ábrete a ello. Solo una rendija». Dudé, cada músculo tensándose. Este era el momento al que todos esos años de estudio habían conducido. Tragué el nudo en mi garganta. Aflojé la banda de seda que cubría mi propio tercer ojo naciente y cerré mis ojos mundanos. Suavemente, como abriendo con cautela una puerta para ver si un monstruo acechaba detrás, ordené a mi ojo de la disformidad que viera. Al principio no percibí nada más que oscuridad. Pensé que tal vez lo había hecho mal. Entonces la oscuridad comenzó a moverse.
Remolinos de color como aceite sobre agua se filtraron en los bordes de mi conciencia. Sentí una presión contra mi mente, una especie de viento psíquico aullando en esa pequeña puerta que había entreabierto. Instintivamente, quise cerrarla de golpe y atrancarla para siempre. Pero podía sentir la presencia de mi padre, un faro tranquilo a mi lado, su conciencia tocando la mía en el inmaterium como una mano tranquilizadora en el hombro. Así que mantuve la puerta abierta solo un poquito más. De repente, el vacío floreció en un disturbio de sensaciones. Vi la disformidad, no con ojos, no de ninguna manera que hubiera visto verdaderamente antes, pero mi cerebro luchaba por interpretarlo. Inicialmente, se ocultó en metáforas. Me encontré imaginando un vasto océano de agua negra atravesado por colores bioluminiscentes, como si las estrellas mismas se hubieran disuelto en plancton brillante a la deriva en un mar sin fondo. Fue hermoso por un latido, incluso inspirador. Pero entonces, la verdadera naturaleza de ello comenzó a presionar a través de las grietas de esa ilusión reconfortante. Esas luces en las profundidades no eran estrellas en absoluto. Eran ojos devolviéndome la mirada. Y el océano no era agua, era algo viscoso y vivo. Y era consciente de mi pequeña presencia flotando en su superficie. Sentí cosas moviéndose en las corrientes, enormes formas de leviatán enroscándose y desenroscándose muy abajo, dejando estelas de irrealidad ondulante. Debo haber gimoteado o hecho algún sonido de miedo, porque sentí el agarre mental de mi padre apretarse alrededor del mío. Concéntrate en la luz de Terra. Escuché su voz resonar dentro de mi cabeza. O tal vez era solo la memoria recordándome mi entrenamiento. Sí, el Astronomican. Se suponía que debía buscar la luz guía del emperador. Frenéticamente, lancé mi visión interior alrededor, tratando de encontrar un faro en ese mar de pesadilla. No era como ver un solo rayo o algo tan literal. Era más un instinto, un tirón en una cierta dirección, como sentir el calor de un sol en tu cara con los ojos cerrados y saber aproximadamente dónde se encuentra. A través de la locura arremolinada, capté el más tenue destello de algo puro y dorado, muy, muy lejos. El Astronomican. Era como si en el horizonte del ojo de mi mente un fino rayo de amanecer se asomara a través de una noche interminable. Me concentré en ese rayo con toda mi voluntad, aferrándome a él como un salvavidas. El miedo disminuyó ligeramente. La cacofonía de la disformidad se apagó en presencia de la luz del emperador. Respiré de nuevo. Bien, bien. Escuché a mi padre decir suavemente. Sonaba a la vez orgulloso y aliviado. Mis otros sentidos volvieron lentamente al equilibrio. Me hice consciente de mi corazón martilleando en mi pecho, el sudor goteando por mi cuello. No sé cuánto tiempo tuve mi tercer ojo abierto, probablemente solo unos pocos segundos en tiempo real, aunque me habían parecido horas. Cuando finalmente cerré ese ojo interior, me desplomé en el asiento, temblando. Me di cuenta de que me había mordido el labio, saboreé sangre. Mi padre me miró y me dio el más mínimo indicio de una sonrisa, una rara muestra de un hombre generalmente tan severo. «Tu viaje inaugural», dijo en voz baja para que solo yo pudiera oír. «Y lo hiciste bien. Descansa ahora. Solo mírame». Asentí débilmente. Estaba tanto exhausto como eufórico, la adrenalina del terror aún recorriéndome. Observé cómo devolvía toda su atención a la disformidad, guiando la nave a lo largo de cualquier corredor seguro que hubiera elegido. No me atreví a abrirme así de nuevo en ese viaje. Una vez fue suficiente por un día. En cambio, observé, tratando de aprender algo de cómo reaccionaba su cuerpo, los gestos sutiles de sus manos como si realmente estuviera manejando un timón. Viejos hábitos. Algunos navegantes mueven las manos como si pilotaran un barco, visualizando que literalmente están trazando un curso sobre olas físicas. Duró quizás unas pocas horas más.
Hicimos un salto corto desde Terra hasta el borde del sistema solar. Una excursión menor para los estándares de los navegantes, pero para mí fue monumental. Cuando nos deslizamos de vuelta al espacio real y la disformidad finalmente soltó su agarre sobre nuestra nave, recuerdo soltar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La tripulación se relajó visiblemente también, los oficiales del puente intercambiando asentimientos de alivio, la tensión en el aire disipándose a medida que la realidad normal se reafirmaba. Más tarde, de vuelta en mis aposentos a bordo de la nave, caí en mi catre y dormí durante unas sólidas 18 horas. Sin sueños, gracias al trono. Si hubiera soñado, sospecho que habría sido con ese océano oscuro y esos ojos en las profundidades. Como experiencias de iniciación, fue intensa pero exitosa. Me había enfrentado al borde de la disformidad y no me había roto. Pero también aprendí cuán correctas eran todas las advertencias. Fue horroroso, incluso con una mano guía y una exposición mínima. Y ese era el extremo poco profundo de la disformidad, comparativamente hablando. Sabía que allá afuera, más allá de las rutas controladas y bien cartografiadas de la vecindad solar, yacía algo mucho peor. El pensamiento debería haberme asustado en ese mismo momento, hacerme correr a casa y suplicar esconderme en la finca familiar para siempre. Quizás casi lo hizo. Pero también había una chispa de algo más en mí después de esa primera prueba. Una extraña mezcla de curiosidad, deber y, sí, un toque de orgullo. Había vislumbrado la pesadilla y vivido. Parte de mí, una pequeña parte loca, quería ver si podía hacerlo de nuevo, ir más lejos, ver más. Tonto tal vez, pero es para lo que nuestra casa nos entrenó. Dicen que el gen de navegante lleva consigo una pizca de pasión por los viajes o arrogancia, dependiendo de a quién le preguntes. Quizás tengan razón. Por supuesto, no todos mis viajes de entrenamiento fueron tan fluidos como ese primero. Hubo percances, situaciones cercanas que casi me enviaron balbuceando al médico. Una vez, durante un salto de entrenamiento en un segmento relativamente tranquilo de la disformidad, me volví arrogante y abrí mi tercer ojo más de lo que debería haberlo hecho. Quería impresionar a mi padre con mi confianza. En cambio, capté un vistazo, solo el más breve vistazo de algo devolviéndome la mirada desde el vacío. Era como una silueta de un pez depredador gigante, pero compuesto de ceniza arremolinada y brasas. No tenía rasgos que pudiera describir, excepto una boca llena de luz dentada. Javé. Y en ese momento de pérdida de concentración, la criatura, o la alucinación de una, ¿quién puede decirlo en ese reino?, se abalanzó sobre la burbuja de realidad de nuestra nave. Toda la nave se estremeció. Escuché más tarde que las alarmas estallaron en las cubiertas inferiores, tripulantes gritando como si alguna fuerza invisible hubiera rozado sus almas. Mi padre devolvió mi mente al foco con un grito psíquico, el equivalente mental de una bofetada. Retrocedí, cerrando mi ojo interior completamente. Él nos desvió por poco de cualquier turbulencia que esa cosa hubiera causado. Cuando emergimos, mi padre estaba furioso. Yo estaba temblando como una hoja. Ni siquiera necesitó regañarme. La lección estaba grabada en mi mente. Nunca, jamás, pierdas la concentración en la disformidad. El exceso de confianza puede matar, o algo peor. Sí, hay cosas peores que la muerte ahí fuera. Hay destinos que hacen que la muerte mortal parezca una misericordia. Pero no entendería verdaderamente las profundidades de esos horrores hasta mucho más tarde. Como joven aprendiz, aprendí lo suficiente para respetar la disformidad profundamente y temerle apropiadamente. Y aprendí a obedecer la regla cardinal de todo navegante. Confía en la luz del emperador y mantén tus malditos ojos en el camino. Mis años de formación pasaron volando en una serie de tránsitos de disformidad, sesiones de entrenamiento y adoctrinamiento en los misterios de mi casa.
Para cuando alcancé la mayoría de edad, alrededor de los 20 años estándar, fui considerado listo para una asignación. En verdad, me sentía apenas preparado. Pero uno no discute cuando los ancianos dicen que es hora. Había contratos que cumplir, naves esperando un guía de disformidad y no suficientes navegantes experimentados para todos. La sangre fresca siempre está en demanda. Después de todo, muchos de nosotros nos retiramos debido a complicaciones médicas o nos perdemos en el vacío para esa edad. Aquí debería mencionar algo sobre esas complicaciones. El gen de navegante, maravilloso como es, viene con ciertos efectos secundarios. Probablemente hayas oído cuentos de que nuestra especie está horriblemente mutada. Y bueno, algunos de esos cuentos no están muy lejos de la realidad. El mismo don que nos permite tocar la disformidad sin obliteración inmediata, también nos deforma lentamente a lo largo de nuestras vidas. Tal vez sea la endogamia para mantener puras las líneas de sangre, lo que históricamente conduce a algunas rarezas genéticas interesantes. O tal vez sea la exposición prolongada a las energías del Inmaterium, o probablemente un poco de ambas. Cuanto más envejece un navegante, típicamente, más único se ve. He sido afortunado. En mi juventud, casi podía pasar por un humano ordinario, si cubría mi tercer ojo y atenuaba mis tendencias de moda más excéntricas. Pero tenía tíos y tías que no podían pasar tan fácilmente. Un tío abuelo mío tenía la piel tan fina y pálida que podías ver venas azules tejiendo su cara como un mapa de carreteras. Y sus ojos, los dos normales, se habían vuelto completamente negros a la edad de 60 años. Una prima lejana estaba cubierta de finas escamas iridiscentes que a ella le gustaban bastante y llamaba el regalo del emperador. Aunque estoy bastante seguro de que el emperador tuvo poco que ver con darle piel de reptil. Y luego estaba mi abuelo. Para cuando lo conocí, era enorme, fácilmente de 2,5 metros de altura, su columna retorcida y encorvada, requiriendo una silla suspensora para moverse. Le había crecido un nudillo extra en cada dedo, haciendo que sus manos parecieran más garras. Amaba profundamente a ese viejo. Solía mecerme en su rodilla con cuidado y relatar sus desgarradores viajes con una voz de barítono profunda. Pero para un extraño, debió parecer un monstruo de un sueño febril. Cuando falleció, sellaron su cuerpo en un ataúd revestido de plomo. El rumor era que su tercer ojo había comenzado a emitir luz incluso cerrado, y temían que pudiera abrirse inesperadamente tras su muerte. ¿Verdad o no? Me asustaba pensar que ese podría ser mi destino algún día. Los navegantes no solemos hablar de estas cosas con extraños, pero bromeamos sobre ellas entre nosotros con humor morboso. ¿Viste alguna escama nueva hoy? Podría bromear un navegante a otro en un largo viaje. O, cuidado o terminarás como el viejo Parris, desarrollando branquias y respirando vacío. Es un mecanismo de afrontamiento. Tienes que reírte a veces de lo absurdo de todo. Si no lo haces, la desesperación podría consumirte, porque en el fondo de la mente de cada navegante yace el conocimiento. Somos necesarios y privilegiados, sí, pero también somos mutantes viviendo con tiempo prestado. El imperio nos tolera solo mientras somos útiles. Hay un montón de fanáticos allá afuera a quienes les encantaría quemarnos en la hoguera si se les diera media oportunidad. No importa que su civilización entera colapsaría sin nosotros. En esos días antes de dejar Terra para mi primera comisión independiente, mi casa me dio la despedida habitual. Fue un asunto formal en nuestro gran comedor. Mesas largas, estandartes de seda con nuestro escudo de armas y yo coronado de estrellas. Muchos brindis con amasé añejo que quemaba como fuego al bajar. Mi madre, una mujer formidable que manejaba los asuntos de nuestra casa, pero nunca viajaba debido a su frágil salud, dio un discurso recordándome mi deber de mantener la reputación familiar. Recuerdo que dijo algo como: «Donde quiera que vayas, nos llevas a todos contigo en espíritu. Nuestro honor viaja contigo».
Sin presión, madre. Mi padre no estaba allí para despedirme. Había desaparecido un año antes, perdido junto con la nave que guiaba a través de una ruta de disformidad cerca de la zona del Maelstrom. Un día, recibimos un aviso astropático de que su nave se había perdido en el Immaterium. Nunca reapareció. Nunca se encontró rastro. Me golpeó duro. Él había sido mi mentor, además de mi padre. No lo había superado del todo cuando me fui, y a decir verdad, una parte de mí estaba aterrorizada. Si un navegante tan experimentado como él podía ser apagado así como así, ¿qué oportunidad tenía yo? Pero nunca expresé ese miedo. En cambio, dejé nuestra finca con la cabeza en alto, decidido a dejar mi propia marca. Fui asignado a una nave de la Armada Imperial como mi primer puesto, la Voidcaller, invocadora del vacío, una fragata envejecida pero robusta encargada de patrullar rutas comerciales y ocasionalmente transportar diplomáticos importantes o suministros. No era una nave particularmente famosa, solo uno de los innumerables caballos de batalla que mantienen funcionando la maquinaria del Imperio. Pero para mí, era un mundo de nuevas experiencias. Todavía recuerdo subir a bordo por primera vez. El eco metálico de mis botas en la cubierta, el olor a aceite de máquina e incienso mezclándose en el aire, el zumbido distante de los reactores de plasma resonando a través del casco. La tripulación me miró con la mezcla habitual de reverencia e inquietud reservada para los navegantes. Yo era Lord Navegante para ellos, aunque apenas tenía 20 años y me sentía como un fraude usando el fino traje de vacío azul de mi cargo. Me daban un amplio margen en los pasillos y susurraban a mis espaldas. Fingí no darme cuenta. Al principio me quedaba mayormente en mis aposentos designados. A los navegantes en naves de la Armada se les da su propio santuario cerca del puente, a menudo en lo alto de una aguja o cúpula, para que nuestra percepción no sea obstruida por demasiado casco cuando miramos hacia la disformidad. Mi santuario en la Voidcaller era modesto, una habitación circular con un techo abovedado que podía abrirse mecánicamente a una vista de transpariacero de las estrellas, aunque cuando estábamos en la disformidad, esa cúpula se sellaba y mostraba solo la nada cambiante. Había una silla ornamentada tipo trono interconectada con los sistemas de la nave, donde me sentaba durante las traducciones. Los guardias vigilaban la entrada cuando estaba trabajando, en parte para asegurar que no me molestaran y en parte para asegurar que no, digamos, saliera en un momento inoportuno con mi ojo de la disformidad descubierto y accidentalmente friera a un montón de gente. Sí, eso ha sucedido antes. Los navegantes han causado algunos incidentes trágicos en naves cuando se descuidaron. Yo no planeaba ser uno de esos cuentos de advertencia. Bajo la tutela de una navegante mayor asignada a la misma nave, una mujer canosa llamada Porsche, que tenía una cara marchita pero una mente aguda, pasé mis primeros viajes en la Voidcaller aprendiendo los gajes del oficio en solitario. Porsche estaba oficialmente cerca de la jubilación, pero se quedó el tiempo suficiente para supervisar mi transición. Ella me mostró las peculiaridades de los motores de disformidad de la nave, el temperamento de su espíritu máquina. Cada nave tiene una personalidad, y algunas cooperan más con el navegante que otras. La Voidcaller, afortunadamente, era estable y predecible. El sacerdote del Mechanicus a cargo de sus motores era competente e incluso lo suficientemente amigable, en la medida en que los tecnosacerdotes pueden ser amigables. Él mayormente simplemente no escupía ante la mención de mutante, lo cual, para sus estándares, era calidez. Mi primer salto de disformidad independiente como único navegante a cargo fue desde Terra a una base naval en la estrella de Barnard. Un salto de rutina de 6 días a través de carriles de disformidad estables. Por estables, quiero decir solo ligeramente aterradores. Seguí las precauciones habituales. Realicé mis adivinaciones. En mi caso, una simple lectura del tarot del emperador. Nunca tuve mucho talento para las cosas más esotéricas, como escrutar huesos o leer entrañas de animales. Me gustaba la familiaridad de las imágenes del tarot para enfocar mi mente.
Las cartas insinuaban turbulencia por delante, pero nada grave. Porsche observaba silenciosamente desde la esquina de la cámara para calificar mi desempeño. Di la orden de traducir. La Voidcaller se deslizó en el mar de almas y por primera vez me sentí totalmente responsable mientras esa presión alienígena nos rodeaba. Era como estar en un escenario con una audiencia hostil, esperando ver si te equivocabas. Me senté en el trono del navegante, interconectado con los sensores de la nave y psíquicamente con su espíritu de guía. Abrí mi tercer ojo, no demasiado, solo lo suficiente. La disformidad inundó mi visión. Allí estaba el Astronomican, brillante como siempre en el cielo de mi mente. Nos dirigí hacia él, trazando un curso como enhebrando una aguja a través de corrientes fantasmales en movimiento. Todo fue bien durante el primer o segundo día. Me volví más confiado, tal vez incluso un poco demasiado confiado, pensando, esto no es tan malo. La disformidad tiene una forma de castigar tales pensamientos. Al tercer día, golpeamos un obstáculo, una turbonada de disformidad menor que no había aparecido en ninguna carta ni en mis adivinaciones. Imagina navegar en aguas tranquilas y de repente una niebla y una tormenta eléctrica aparecen de la nada. La nave se sacudió. En mi cámara sentí la turbulencia traqueteando en nuestro campo Geller. Por un segundo, solo un microsegundo, pensé que escuchaba susurros en mi mente que no me pertenecían. Una señal de que algo afuera estaba probando nuestras defensas, tal vez. Mi corazón latía con fuerza. Reaccioné rápidamente, ajustando nuestro curso y concentrándome para reforzar el campo Geller en nuestra vecindad. Un viejo truco que Porsche había enseñado. Cómo un navegante puede sinergizar con el campo mediante la voluntad, ya que nuestra naturaleza sintonizada con la disformidad a veces puede reforzar la burbuja, o eso creemos. Los susurros se desvanecieron, la tormenta pasó. Llegamos solo un día tarde y nadie entre la tripulación se dio cuenta. Oficialmente fue un viaje tranquilo. Extraoficialmente tuve que excusarme en mis aposentos durante una hora después para calmar mis manos temblorosas y verificar que no me hubiera brotado repentinamente un dedo extra en la terrible experiencia. No lo había hecho. No esa vez. Porsche me dio un asentimiento de aprobación con los labios apretados cuando terminó. «Mantuviste la cabeza fría, eso es clave», dijo. «Muchos no lo hacen. Su primera vez solos en la silla grande». Escuchar eso se sintió tan bien como cualquier medalla. Luego agregó: «No dejes que se te suba la cabeza tampoco. En el momento en que crees que tienes la disformidad domada, te mostrará lo contrario, chico». Un consejo sabio que he mantenido cerca desde entonces. Después de eso, estaba por mi cuenta. Porsche desembarcó en la base naval, yéndose a disfrutar de una merecida jubilación, o tanta jubilación como un navegante llega a tener. En realidad, se dirigía de regreso a Terra para convertirse en instructora de jóvenes, cambiando un tipo de estrés por otro. Yo, por otro lado, permanecí con la Voidcaller, ahora el único navegante a bordo. Estaba orgulloso, estaba nervioso y, sobre todo, estaba decidido a hacer bien mi trabajo por el emperador, por mi casa y, francamente, por mi propia supervivencia. Los siguientes años en la Voidcaller me vieron transformarme lentamente de un aprendiz novato a un viajero del vacío experimentado. Surcamos las rutas espaciales del segmentum solar y más allá, en su mayoría rutas seguras, con el desvío ocasional hacia áreas riesgosas cuando las órdenes lo exigían. Llegué a conocer a parte de la tripulación tanto como me lo permitieron. La mayoría todavía tenía miedo de volverse demasiado amigable. El capitán, un hombre envejecido de la armada con un brazo biónico, me trataba con respeto profesional y era lo suficientemente sabio como para escuchar mis advertencias cuando las daba. En una ocasión, recuerdo que un enviado del Administratum lo presionó para atravesar una región de turbulencia de disformidad conocida para ahorrar un día de nuestro viaje a Hydrafur. Protesté, diciendo que era una ruta de tontos en ese momento
basándome en lo que había sentido en mi meditación previa al viaje. El enviado insistió, un verdadero tonto pomposo, hasta que el capitán le preguntó en voz baja si le gustaría hacerse cargo personalmente de navegar la nave en mi lugar. Eso lo calló. Tomamos una ruta más segura, aunque ligeramente más larga. Efectivamente. Más tarde escuchamos que otra nave mercante que partió casi al mismo tiempo y se atrevió a tomar el atajo, nunca salió de la disformidad. Recuerdo al capitán dándome un asentimiento de complicidad después de esa noticia. A partir de entonces, siempre respaldó mi jugada cuando se trataba de asuntos de la disformidad. En general, sin embargo, la vida se asentó en una rutina. Hay mucho tiempo de inactividad en los viajes cuando se traduce a través de la disformidad. Contrariamente a lo que la gente podría pensar, no paso cada momento de un salto de varios días con mi ojo abierto, dirigiendo activamente. Si el curso es sencillo y la disformidad relativamente tranquila, un navegante puede relajarse un poco, permanecer en un trance ligero y solo ocasionalmente ajustar el rumbo. En esos momentos casi meditaba, o a veces soñaba despierto, con mis 2 ojos normales cerrados y mi tercer ojo apenas entreabierto para mantener la sensación de las cosas. Dejaba que mi mente vagara hacia recuerdos del hogar o fantasías ociosas de lo que haría si no estuviera encerrado en una silla dorada en una cámara oscura respirando aire reciclado. Inevitablemente, mis pensamientos durante esos tramos tranquilos volvían a por qué estaba aquí. Pensaba en mi padre a menudo, especialmente cuando estaba solo en la disformidad, la luz del Astronomican pulsando en mi mente como un latido del corazón. ¿Estaba ahí fuera en algún lugar?, me preguntaba. ¿Perdido en el mar de almas o devorado por él? ¿Sabría si algo le hubiera pasado a su alma? Algunos navegantes afirman que sienten una perturbación cuando un pariente muere en la disformidad, como si una estrella distante se apagara. Nunca sentí nada parecido. Por lo que sabía, simplemente se había ido al olvido. El viaje disforme no deja muchos fantasmas para recuperar. También pensaba en el panorama general, el imperio, la guerra interminable que rugía mientras nosotros hacíamos nuestra parte en silencio, transportando gente y suministros. Nosotros, los navegantes, estamos algo alejados de la gente común de la humanidad. No somos soldados, aunque la guerra nos afecta. No somos gobernadores, ni trabajadores, ni sacerdotes. Somos una raza aparte, literal y figurativamente, pero mantenemos conectadas las líneas del gran imperio humano. Sin nosotros, cada sistema estaría aislado. La humanidad se fragmentaría, probablemente perecería. Es algo pesado para contemplar a las 3 de la mañana hora de la nave, solo con tus extraños pensamientos, mirando un caleidoscopio de irrealidad. A veces me reía de lo absurdo. Aquí estábamos, a bordo de este gigante de metal con decenas de miles de tripulantes, todas sus esperanzas puestas en mí haciendo matemáticas y magia en la parte delantera del autobús para asegurarse de que no muriéramos todos horriblemente. Qué vida tan extraña, y qué poco sabían la mayoría de esas almas ordinarias sobre lo que yo realmente hacía. Para ellos, yo era un noble extraño con una mutación encerrado en mi torre. Probablemente imaginaban que me sentaba sobre una pila de oro susurrando hechizos o comunicándome con el emperador directamente. Si tan solo supieran que estaba tan asustado como ellos, a veces más. No todo era trabajo pesado y miedo, eso sí. Hubo momentos de maravilla, incluso humor ahí fuera. Vi nebulosas a través del puerto de visión que brillaban en colores para los que me faltan palabras. Una vez nos guié a través de las secuelas de una supernova y la vista del púlsar recién nacido proyectando rayos a través del vacío casi me conmovió hasta las lágrimas. Por supuesto, la radiación casi frió nuestros conjuntos de augures, pero eso es otro asunto. También estuvo la vez que nuestro astrópata, el psíquico que envía mensajes, se emborrachó con vino sacramental y tropezó en mi cámara de navegante a mitad del tránsito,
balbuceando sobre los ángeles del emperador. No debería haber estado allí. Una grave violación del protocolo, pero estaba demasiado fuera de sí para saberlo. Tenía mi ojo abierto a baja intensidad. El pobre tonto me miró directamente y se derrumbó, echando espuma por la boca. Tuvimos que arrastrarlo fuera, y no pudo formar una oración coherente durante una semana. Me sentí mal por él, y me aseguré de que se recuperara, pero me costó toda mi moderación no reírme de lo absurdo. Más tarde me dijo que pensó que había vislumbrado el rostro del dios emperador en mi ojo. No tuve el corazón para decirle que, en realidad, probablemente solo había recibido una dosis casi letal de exposición a la disformidad por mirarme fijamente. Y lo que sea que vio ciertamente no era el emperador. Pero bueno, si eso fortaleció su fe y lo mantuvo funcional, bien por él. Esos primeros viajes construyeron mi confianza y mi tolerancia al peculiar tipo de estrés de la disformidad. Poco a poco, me convertí en uno de esos navegantes fríos e inescrutables a los que solía admirar. Por fuera, al menos, aprendí a mantener una máscara de calma en mi rostro, incluso cuando mi sangre se helaba. Si los miembros de la tripulación me veían caminando por los pasillos entre tránsitos, veían a un joven noble compuesto en un traje de vacío de cuello alto, quizás un poco demasiado pálido y con ojos un poco demasiado negros, pero por lo demás, digno. No veían las noches que pasaba agarrando mi petate, soñando con dientes en la oscuridad. No me escuchaban susurrar oraciones al emperador en la privacidad de mi cámara cuando las tormentas de disformidad aullaban. Los navegantes deben proyectar confianza, es parte del código no escrito, porque si mostramos miedo, todos temerán, y si la moral se rompe en un viaje disforme, entonces los verdaderos depredadores huelen sangre en el agua. Sin embargo, poco sabía yo que mi verdadera prueba de fuego, o de disformidad, mejor dicho, estaba aún por llegar. Hasta entonces había tenido roces con el peligro, sí, pero nada que cruzara verdaderamente la línea hacia la pesadilla. Eso estaba a punto de cambiar. Todo sucedió en un viaje que ahora recuerdo con una mezcla de pavor y sombrío asombro ante mi propia arrogancia. Fue la misión que me mostraría cuán pequeñas y frágiles eran realmente nuestra nave y mi cordura en el gran esquema del Inmaterium. Y todo comenzó, como lo hacen muchas desventuras, con una gran idea del alto mando de que las cosas estarían bien siempre y cuando nos apegáramos al plan. Planes. La disformidad y los planes nunca se han llevado bien. Déjame contarte sobre la vez que la Void Caller y su navegante de ojos brillantes, un servidor, tomaron un desvío directo al patio trasero del mismísimo infierno. Recibimos la asignación en Port Wander, una concurrida estación naval cerca de las afueras del segmentum solar. Era un día brillante, o tan brillante como se puede en el vacío, con los lúmenes de la estación simulando un alegre mediodía. Yo había estado descansando en el comedor de oficiales, bebiendo recaz y compartiendo bromas triviales con un teniente subalterno que estaba visiblemente incómodo en mi presencia, pero era demasiado educado para huir. Entonces llegó la citación. Nuevas órdenes, máxima prioridad. La Void Caller debía partir de inmediato en una misión al sector gótico, a varios sectores de distancia, llevando personal vital e inteligencia. ¿El truco? Debíamos apresurarnos, tomando todos los atajos posibles en el viaje disforme para llegar lo más cerca del ayer posible. En otras palabras, el alto mando quería un milagro menor de mí. Revisé las cartas estelares y los datos de las rutas mientras la nave se preparaba para partir. Una ruta directa a nuestro destino bordearía los límites del Maelstrom, una región disforme notoriamente inestable, una tormenta permanente del Inmaterium donde el tejido de la realidad es delgado. Normalmente, los navegantes evitan esas regiones a toda costa, a menos que les apetezca convertirse en uno con los dioses del caos. Pero la alternativa era un arco mucho más largo que añadiría semanas preciosas. El almirantazgo había sido claro. La velocidad era esencial. Se corría la voz de que se estaba gestando un conflicto importante,
Algo sobre una banda de guerra del caos incitando a la rebelión en un mundo imperial. Necesitaban refuerzos y la información que llevábamos. Y la necesitaban rápido. Así que el capitán y yo consultamos y, con cierta renuencia, acordamos trazar un curso más cerca del Maelstrom de lo que jamás nos habíamos atrevido antes, confiando en mi habilidad para mantenernos a salvo. En privado, tenía mis dudas. Cualquier navegante con medio cerebro las tiene cuando se le pide navegar cerca de las costas de una tormenta de disformidad. Pasé un tiempo extra preparándome, llevando a cabo no uno, sino 3 rituales de adivinación separados. El tarot del emperador arrojó cartas inquietantes. La torre, el desastre, el demonio, no es broma, y la linterna, que esperaba que fuera el Astronomican guiándonos. Era una tirada ominosa, pero no un no-ir absoluto en mi interpretación. Quizás en mi afán por probarme a mí mismo, lo tomé como un desafío en lugar de una advertencia. Secamente, recuerdo haber pensado, bueno, al menos no fue la carta del engendro de la disformidad. En retrospectiva, cualquier advertencia es suficiente, pero a menudo vemos lo que queremos ver. Entramos en la disformidad poco después de dejar Port Wander, traduciéndonos suavemente en ese familiar mar de pesadilla. Al principio todo fue rutinario. Tracé un curso rápido, sintiendo el espíritu de la Void Caller responder con entusiasmo, como si la vieja dama supiera que estábamos en una misión importante. La tripulación estaba tensa, pero confiada a estas alturas. Tenían fe en que su navegante no los llevaría por mal camino. Los primeros días en la disformidad pasaron sin incidentes. Noté un aumento en la turbulencia a medida que nos acercábamos gradualmente a las afueras del Maelstrom, pero estaba dentro de los parámetros esperados. Incluso recuerdo haber comido una comida adecuada en un punto. Una rareza para mí a mitad de tránsito, porque las cosas parecían lo suficientemente estables como para permitir un breve respiro del trance. Mirando hacia atrás, esa fue la calma antes de la tormenta, literal y figurativamente. Al tercer día de traducción, se desató el infierno. Yo estaba en el trono del navegante, con el ojo abierto y concentrado cuando lo sentí. Una onda de incorrección en el Inmaterium por delante de nosotros. Las corrientes de disformidad que habían estado fluyendo de manera relativamente predecible cambiaron repentinamente, como una marea cambiando de dirección en un instante. Un momento el camino estaba despejado. Al siguiente era como si un gran abismo se abriera en el mar ante nosotros, succionando todo hacia él. La Void Caller se sacudió violentamente. En términos de espacio real, imaginen golpear un remolino invisible masivo. Los generadores del campo Geller hicieron sonar alarmas a medida que la tensión en nuestra burbuja protectora se disparaba. Me puse completamente alerta, todo pensamiento de descanso desaparecido. Mirando hacia adelante con mi tercer ojo, vi lo que venía. Una tormenta de disformidad. Pequeña, quizás, para los estándares del Maelstrom, pero directamente en nuestra trayectoria y levantando Inmaterium como una tormenta de arena en una tumba. Relámpagos multicolores se bifurcaban a través de la disformidad por delante, ondulando a través de nubes de pura emoción vuelta tangible. Estábamos navegando hacia una tempestad de irrealidad. Grité a través del enlace de Vox para que los timoneles se prepararan para maniobras evasivas. Aunque en la disformidad el control físico del timón es secundario a mi guía, la nave todavía tiene propulsores para ayudar. La voz del capitán llegó a través del enlace. «Navegante, ¿qué está pasando?» Apenas logré responder algo como «Turbulencia repentina, aguante». Toda mi concentración estaba en sacarnos de lo peor de aquello. Alteré el rumbo para cabalgar el borde de la tormenta, en lugar de ser tragados por ella. Por un corto tiempo, pareció que podríamos esquivar lo peor. La Void Caller gemía y se estremecía, pero permanecía intacta. Nuestro campo Geller parpadeando pero resistiendo. Podía oír el distante sonido metálico de las campanas de advertencia en toda la nave.
La tripulación correría a sus puestos de combate, pensando quizás que habíamos encontrado una flota enemiga. Si tan solo fuera algo tan mundano. Mientras nos guiaba por la periferia de la turbonada, surgieron nuevos problemas. El Astronomican, mi faro guía, comenzó a desvanecerse y reaparecer como una vela parpadeante. La resonancia psíquica de la tormenta estaba interfiriendo con la luz del emperador. A veces la vislumbraba, a veces estaba efectivamente ciego. Esta es la pesadilla de cualquier navegante, quedarse a oscuras en la disformidad. Reprimí el pánico y me concentré en la memoria, en la intuición. Conocía aproximadamente la ruta y la dirección del faro de Terra. Todavía podía sentirlo débilmente, como sentir el calor a través de una pared gruesa. Solo manténnos estables. Salgamos de esto. Me susurré a mí mismo. Sin embargo, sin la referencia constante del Astronomican, otras voces se hicieron más notables. Normalmente la presencia del emperador es un baluarte en mi mente contra los susurros de la disformidad. Ahora esos susurros se colaban. Oí risas escabulléndose en el borde de mi conciencia, un coro balbuceante que subía y bajaba con las ráfagas de la tormenta. Se formaban sombras en la locura remolinada más allá de nuestra burbuja Geller. Las vi como destellos de oscuridad, tal vez reales, tal vez alucinaciones. Un momento, una horda de cosas serpenteantes nos flanqueaban como tiburones siguiendo un barco. Al otro, desaparecían. En algún momento, las alarmas de la nave tomaron un nuevo tono, un lamento que nunca había querido escuchar. La alarma de brecha. Se me cayó el estómago a los pies. Eso significaba solo una cosa. El campo Geller había fluctuado gravemente, o parte de él había fallado, y algo había entrado. Un coro de gritos distantes desde las cubiertas inferiores lo confirmó. Un latido después, haciendo eco a través de los pasillos de metal. «Emperador, protégenos». Respiré, pero no tenía tiempo para ayudarlos. Mi deber era singular, seguir navegando, sacarnos de la tormenta o todos pereceríamos. Aún así, por el comunicador, oí al contramaestre gritando sobre algo. «¡Intrusión en las cubiertas 5 y 6! Me obligué a desconectarme de eso. El sudor frío goteaba por mi frente. «Concéntrate». La tormenta nos golpeaba implacablemente. Con cada trueno psíquico, las luces de mi cámara parpadeaban. En un momento murieron por completo, dejándome iluminado solo por el espeluznante resplandor de las pantallas holográficas de navegación y una tenue y enfermiza luminiscencia que se filtraba desde la cúpula superior, una aurora de energía de disformidad bailando en nuestros escudos de vacío. En el momento de oscuridad, sentí una presencia detrás de mí. No estaba solo en la cámara. Lentamente, giré la cabeza, manteniendo mi ojo de disformidad orientado hacia adelante, todavía mirando esa pesadilla tratando de mantener nuestro curso. Con mi visión periférica, vi que la pesada puerta blindada de mi santuario se había derretido de alguna manera. Estaba distorsionada, como si la realidad hubiera perdido cohesión a su alrededor. De pie, justo en el umbral, había una figura. Al principio, pensé que era uno de los guardias. Alguien que venía a ver cómo estaba o a protegerme. Una silueta humana envuelta en las sombras de las luces que funcionaban mal. Pude distinguir un uniforme. Mi corazón acelerado se calmó ligeramente. Alguien había venido a ayudar, tal vez. Entonces la silueta dio un paso adelante hacia un parpadeo de luz errática y me di cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Estaba usando la piel de uno de nuestros tripulantes. Sí, un joven oficial, por el aspecto de los restos destrozados de un uniforme de la Armada colgando de su cuerpo. Pero la forma en que se movía estaba mal, espasmódica, como una marioneta suspendida de hilos temblorosos. Y los ojos, por el emperador, esos ojos, brillaban con un hambre roja y lúgubre en la penumbra. Supe entonces que un demonio, menor, pero mortal de todos modos, se había abierto paso a través del debilitado campo Geller y había poseído a esta pobre alma, deformando carne y hueso a su antojo.
La boca de la cosa se abrió, la mandíbula distendiéndose más de lo que cualquier mandíbula humana debería, con una sonrisa babeante que partía sus mejillas. Habló sin mover los labios, una voz que resonó tanto en el aire como en mi cabeza. «Pequeño navegante», arrastró las sílabas burlonamente. «Te ves perdido». Podía sentir sus palabras arrastrándose dentro de mi cráneo como gusanos de duda y miedo. Por una fracción de segundo, mi concentración vaciló. El curso que estaba manteniendo comenzó a desviarse. La Voidcaller se desvió bruscamente, enviando un temblor a través de la cubierta. «No, ahora no. Concéntrate», me siseé a mí mismo, parpadeando para quitarme el sudor de los ojos. A través de mi tercer ojo vi un nuevo peligro por delante. La tormenta había engendrado arrecifes irregulares de energía de disformidad rampante, como fragmentos de vidrio roto flotando en nuestro camino. Necesitábamos salir de la disformidad o cambiar el vector drásticamente ahora, o seríamos destrozados. Pero tenía que lidiar con este invitado no deseado. El oficial poseído dio otro paso torpe hacia mí. En una mano con garras, sus dedos se habían alargado hasta convertirse en garras. Sostenía un trozo de metal manchado de sangre. Lo reconocí como un fragmento de la puerta blindada, probablemente arrancado directamente de manera inhumana. Dio otro paso. Con un movimiento repentino y violento, arrojó el fragmento de metal a través de la cámara. Se estrelló contra el banco de cogitadores a mi izquierda, enviando una lluvia de chispas. El espíritu máquina del sistema de guía farfulló. Sentí una sacudida de dolor detrás de mis ojos cuando parte de mi conexión con la nave parpadeó. «¿Por qué te resistes tanto?», arrulló el demonio con perversa dulzura desde la boca del hombre. «Toda tu vida en la oscuridad y el miedo. Ven, déjate llevar. Sería tan fácil». Me di cuenta con un escalofrío de que su objetivo no era solo matarme. Quería que perdiera la concentración, que resbalara, que navegara mal. Peor que cualquier muerte rápida. Si vacilaba, en segundos podríamos desviarnos hacia una locura irrecuperable o ser tragados por completo por la tormenta. Todos a bordo estarían condenados a una eternidad de tormento. Cuerpos y almas destrozados o algo peor. No podía dejar que eso pasara. Sin embargo, aquí estaba, atado a la silla del navegante. Nos atamos para evitar ser lanzados durante la turbulencia, pero efectivamente era un blanco fácil para el intruso. Mi mano se arrastró hacia el pestillo de liberación del arnés lenta y silenciosamente. Mientras tanto, reuní mi voz, tratando de proyectar una autoridad tranquila, aunque mis entrañas estaban revueltas. «Eres un tonto si crees que me doblegaré». Me las arreglé con solo un ligero temblor. «Esta nave está bajo la protección del emperador. Largo, engendro, o te enviaré gritando de vuelta al abismo». No fue la réplica más ingeniosa ni original, lo admito, pero era sobre todo para ganar tiempo y calmar mis propios nervios. A la cosa le pareció divertido. Se rió con esa voz robada. Un sonido horriblemente incongruente, como la risa de un niño con eco en una tumba. «Emperador», escupió, y de repente el rostro del oficial, lo que quedaba de él, se contorsionó de rabia. «Ese señor de la carroña no puede ayudarte aquí. Nadie puede». Sus ojos se desviaron hacia mi frente, donde debajo de una fina diadema, mi ojo de disformidad indudablemente brillaba. ¿Echamos un vistazo, pequeñín?, siseó. «Muéstrame el tuyo y yo te mostraré el mío». Estaba avanzando de nuevo, agazapado como un depredador, listo para saltar. Mis dedos encontraron el pestillo del arnés. En un solo movimiento, lo desbloqueé y me lancé de lado fuera del trono, justo a tiempo. El oficial poseído se abalanzó con un gruñido feroz, pasando esas garras de metal por el espacio que yo acababa de ocupar. Si hubiera sido un cabello más lento, me habría destripado. Golpeé el suelo con fuerza, pero la adrenalina adormeció el dolor.
Ahora nos enfrentábamos en la penumbra parpadeante de mi cámara. Yo agachado, una mano yendo instintivamente a la banda en mi frente, la cosa demoníaca parada entre mí y la única salida. Mi corazón tronaba. Sabía que tenía quizás segundos para terminar esto de una forma u otra. En el fondo de mi mente, también sentí que la nave se desviaba aún más del rumbo. Sin mi guía en el timón, estábamos esencialmente volando a ciegas a través de una tormenta de disformidad. Nada sostenible en absoluto. La idea de miles de vidas pendiendo de lo que hiciera en los próximos momentos enfocó mi determinación como nunca antes. Hay pocas armas que un navegante tenga contra una entidad de la disformidad. No somos exorcistas entrenados, ni caballeros grises, ni nada por el estilo. Pero tenemos una ventaja: nuestro ojo maldito. Lo mismo que horroriza a los humanos normales puede ser anatema puro para una criatura del Inmaterium. El problema es que usarlo de esa manera es increíblemente peligroso. Mirar directamente a un demonio con el ojo de la disformidad desata lo que se llama la mirada sin párpado, o la mirada desnuda. Una ráfaga concentrada de la propia energía de la disformidad. Es como abrir una válvula de alta presión. Lo que sea que esté en la línea de visión directa, generalmente es obliterado, mente y alma. Los pocos seres lo suficientemente duros como para sobrevivir incluso un segundo de ella, quedan convertidos en ruinas balbuceantes. Hay mención en nuestros textos de alguien que sobrevivió a un vistazo momentáneo. Un hechicero poderoso, si no recuerdo mal, que se volvió medio loco después y describió la sensación como el mar de la disformidad, distante pero que todo lo abarca. Burbujeó hasta la superficie de la realidad para tragarme. Casi todos los demás, mortales o demonios, son destruidos en el acto. También podemos modularlo, bajar el tono para aturdir o asustar, pero eso requiere un control fino y típicamente años de práctica en duelos. En un momento de vida o muerte no te pones exquisito. Disparas con toda tu fuerza y esperas lo mejor. Hacer esto dentro de un espacio lleno de gente inocente es una idea terrible. Los mataría a ellos también. E incluso hacerlo solo puede ser contraproducente. Puede freír la mente del navegante o dejar cicatrices espirituales permanentes. Nunca había empleado realmente la mirada sin párpado con toda su fuerza antes. Se nos enseña en teoría con severas advertencias. Rompa el vidrio solo en caso del peor escenario. Esencialmente, este era el peor caso posible. Así que tomé la decisión. El demonio debió haber sentido mi intención porque dejó escapar un chillido. Si de emoción o miedo, no estoy seguro. Se abalanzó hacia mí, probablemente esperando detenerme antes de que pudiera actuar. Pero yo ya estaba quitando la banda de seda de mi tercer ojo. El tiempo pareció ralentizarse. Sentí el párpado, ese extraño párpado alienígena que normalmente mantengo cerrado, excepto cuando navego, abrirse. El aire frío tocó el orbe desnudo. Ardió. O tal vez era la energía de la disformidad crepitando a nuestro alrededor. «Contempla la luz del emperador, abominación», escupí, girando la cabeza para encararlo de frente. Y entonces miré. No sé cómo describir adecuadamente lo que sucede desde mi perspectiva cuando desato el ojo de disformidad por completo. No es como mirar desde mis ojos normales. Es como si yo me convirtiera en la mirada, en un conducto. Mi visión, física y psíquica, se llenó de un resplandor blanco y violeta cegador. Hubo una presión, una sensación de desgarro mientras la realidad se doblaba. Un sonido como si todo el aire fuera succionado de una habitación, seguido por un zumbido de viento rugiente que podría haber estado puramente dentro de mi cabeza. Vi al demonio. No solo la carne poseída, sino su verdadera forma que sobresalía del hombre como una sombra grotesca. Era alto, larguirucho, con demasiadas extremidades articuladas y un rostro que era todo dientes y uñas. Por un microsegundo, sus ojos rojos se abrieron con sorpresa y, placenteramente, terror.
Entonces, la ola gigante de energía de disformidad que se derramó de mi mirada lo golpeó con toda su fuerza. Lo que le sucedió al hombre poseído fue misericordiosamente rápido. Un latido estaba allí. Al siguiente había desaparecido, vaporizado en una fina ceniza negra de pies a cabeza. La criatura en su interior quedó expuesta, una silueta de oscuridad agitándose en la embestida de luz que desaté. Aulló, un ruido que me perseguirá, mitad rabia, mitad agonía. Una extremidad con garras se extendió hacia mí, como para agarrarme o maldecirme en su agonía, pero nunca tuvo la oportunidad. Con un último grito estremecedor que resonó en octavas que ningún oído humano debería escuchar, el demonio fue destrozado, disuelto en motas de brillo enfermizo y luego la nada. Desterrado de vuelta a la disformidad de donde vino, todo lo que quedó fue un contorno carbonizado en el piso donde había estado el oficial y un olor persistente a ozono y alma quemada. Si es que eso tiene un olor, juro que lo tiene. Me desplomé, apoyándome contra el estrado del trono para sostenerme. Mi cabeza se sentía como si me la hubieran partido con un hacha. La sangre goteaba de mi nariz. Me la limpié y mi mano quedó resbaladiza y oscura. Mi visión a través de mis ojos normales era borrosa. Rápidamente cubrí mi ojo de disformidad de nuevo. No había necesidad de agregar daños colaterales accidentales ahora. Ese breve destello había hecho su trabajo a un costo terrible. Solo recé para que nadie de la tripulación fuera de mi cámara hubiera captado siquiera un vistazo perdido de él. Si lo habían hecho, probablemente estaban muertos o locos. No tenía forma de saberlo, aún no. Pero no podía descansar. La nave se sacudió de nuevo, recordándome que mientras yo me ocupaba de mi invitado no deseado, la Voidcaller todavía había estado a la deriva en una pesadilla. No habíamos salido de esto. Tambaleándome, me arrastré de vuelta al trono del navegante y volví a conectar la interfaz. Mis manos temblaban violentamente y sentí una ola de náuseas. Efectos secundarios del uso de la mirada sin párpado. Luchando contra eso, reabrí mi tercer ojo más cautelosamente esta vez, volviendo a su enfoque de navegación. La vista de la disformidad volvió a enfocarse. Casi deseé que no lo hubiera hecho. La situación era desesperada. Estábamos muy lejos del curso trazado, peligrosamente cerca del corazón de la tormenta de disformidad. Las corrientes se arremolinaban caóticamente a nuestro alrededor. El campo Geller, como pude sentir a través de los sistemas de la nave, estaba fluctuando al borde del fallo en múltiples sectores de la nave. Si no actuaba rápido, seríamos destrozados o quedaríamos completamente expuestos. Hice lo único que se me ocurrió que podría salvarnos. Una traducción de emergencia de vuelta al espacio real. Era una apuesta desesperada. Salir de la disformidad en medio de la nada sin los cálculos adecuados puede ser catastrófico. Podrías materializarte dentro de una estrella, o un planeta, o en las fauces de un enemigo, para el caso. Pero quedarse aquí era una perdición segura. Con dedos temblorosos, tecleé en los cogitadores para una traducción de emergencia. Normalmente esto también requiere la autorización del capitán, pero la anulé. Los navegantes tienen esa prerrogativa en circunstancias extremas. El espíritu máquina del motor de disformidad gimió en mi mente. No le gustaban las maniobras abruptas más que al resto de nosotros. Me preparé lo mejor que pude y grité mentalmente en el circuito telepático de la nave. «¡Sujétese a algo!», traduciendo al espacio real. «¡Ahora!». Si alguien escuchó eso en el caos, no estoy seguro. Inicié la secuencia. Por segunda vez en meros minutos, la realidad se agitó. Una implosión silenciosa nos envolvió mientras la Voidcaller se arrancaba a sí misma de las garras del Inmaterium. La transición fue más dura que cualquiera que hubiera hecho. Mi estómago se sintió como si me saltara por la garganta. Hubo un destello cegador y una sacudida. La gravedad parpadeó y luego, quietud. Espacio real.
bendito, tranquilo y estable espacio real. Creo que perdí el conocimiento durante unos minutos en ese punto. Cuando volví en mí, todavía estaba atado en mi trono, con la cabeza colgando. Todo estaba inquietantemente silencioso, excepto por el suave zumbido de los generadores de la nave y el sonido distante de... sí, sollozos en algún lugar a través del box. Me quité lentamente el arnés y me puse de pie sobre piernas temblorosas. A través de la cúpula de observación de arriba vi el espacio normal, negro, salpicado de estrellas. Ninguna señal de algún planeta o sol inmediatamente visible, solo el vacío infinito. En cierto modo, fue una de las vistas más hermosas que he visto en mi vida. La disformidad puede ser visualmente espectacular o extraña, pero nada supera a los reconfortantes puntos de las estrellas reales después de lo que acabábamos de pasar. Poco a poco, la tripulación del puente y yo recuperamos las comunicaciones. Los informes llegaban de toda la nave. Era malo, pero podría haber sido mucho peor. La traducción de emergencia probablemente nos había salvado, pero había cobrado un precio. Perdimos 2 cortadores de escolta que habían estado en formación con nosotros. No salieron de la disformidad cuando lo hicimos nosotros. Sus destinos, el emperador tenga piedad de sus almas, fueron probablemente horribles. Perdidos en la tormenta sin un guía. Grandes secciones de nuestra nave habían sufrido contaminación de la disformidad antes de que reemergiéramos. Compartimentos enteros donde la realidad se había adelgazado. Una bahía de ingeniería parecía como si la hubieran puesto del revés. Maquinaria y personas fusionadas de formas grotescas, atrapadas en el espacio intermedio de la traducción. El fallo del campo Geller en las cubiertas 5 y 6 había permitido la entrada de más criaturas. Una batalla a pie de obra por nuestros valientes guardias y oficiales supervivientes finalmente las había purgado. Cuando nos tradujimos, los pocos que entraron fueron desterrados al instante, gracias al trono, pero no antes de causar estragos. Las bajas fueron altas. De una tripulación de 10.000, más tarde contabilizamos casi 2.000 muertos o desaparecidos. Escuché ese número y me quedé mirando al vacío durante un rato, procesando el peso de ello. 2.000 vidas, apagadas o destrozadas por los caprichos del Inmaterium. Y si no hubiera actuado cuando lo hice, habríamos sido todos nosotros. Un frío consuelo. El capitán estaba vivo, aunque tenía una fea herida por haber sido arrojado contra un mamparo. Convocó una reunión después, más como un consejo de guerra de los traumatizados. Salí de mi cámara para asistir en persona, con la cabeza todavía vendada. Debo haberme golpeado, o tal vez fue una precaución debido a la sangre que había perdido. Cuando pisé el puente, la tripulación restante literalmente detuvo lo que estaba haciendo y me miró como si fuera un fantasma o un santo. Supongo que a sus ojos mi apariencia era sorprendente. Los navegantes no suelen salir de sus santuarios en mitad del viaje. Y aquí estaba yo, pálido como una sábana, con el uniforme roto y manchado, los ojos inyectados en sangre, caminando a zancadas por la cubierta de mando. Podía sentir el miedo y el asombro en sus miradas. Un oficial subalterno retrocedió cuando pasé, inclinando la cabeza como si mi proximidad fuera peligrosa. Y para ser justos, a veces lo es. El capitán esbozó una débil sonrisa cuando me vio. «Navegante», saludó, con la voz áspera. «Es malditamente bueno verle de una pieza». Nos estrechamos las manos brevemente, un gesto inusual entre un hombre de la Armada y un navegante mutante. Pero en ese momento éramos camaradas que habíamos sobrevivido al infierno juntos. Hicimos balance. El astrópata, de alguna manera todavía vivo, aunque se había quedado ciego, algo no poco común después de una intensa agitación de la disformidad, envió señales de ayuda. Teníamos que averiguar dónde estábamos, ya que la caída de emergencia no estaba planeada. Las cartas de navegación fijaron nuestras coordenadas aproximadamente, y para mi sorpresa y alivio, no estábamos imposiblemente lejos de nuestro rumbo. De hecho,
Mi último giro desesperado nos había apuntado al espacio real cerca de un sistema de avanzada imperial. Quizás la mano del emperador nos guió después de todo. O tal vez pura suerte. Estábamos a unos pocos años luz de un sistema cartografiado llamado Velis Corona. Un mundo depósito naval, si nuestra información estaba actualizada. Esas eran buenas noticias. Significaba que la ayuda no estaba lejos. Nos tomó un día llegar cojeando al puesto de avanzada de Velis Corona. Ese día en el espacio real fue sombrío y espeluznante. Atendimos a los heridos, consignamos a los muertos al vacío con todos los honores y oraciones, al menos a aquellos cuyos cuerpos pudimos recuperar. El confesor de la nave dirigió una ceremonia solemne en la cubierta del hangar. Una línea de cuerpos envueltos en sudarios lanzados al vacío, estrellado uno por uno, cada uno acompañado por el golpe sordo de un saludo de la Guardia de Honor. Yo me quedé atrás, escuchando la letanía final. Las palabras de la oración resonaban extrañamente en la cavernosa bahía. Emperador, recibe estas almas porque sirvieron a la humanidad. Recuerdo apretar mi gorra con las manos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 2000 almas perdidas, y yo, su guía, aún vivo. Es una culpa peculiar, la culpa del superviviente, amplificada por el sentimiento de que tal vez podría haber, debería haber, salvado a más. Cuando el último ataúd fue enviado, pronunció un voto personal de aprender de ello, de no dejarme atrapar tan desprevenido nunca más si podía evitarlo. Más tarde, en el muelle, fuimos recibidos por naves de socorro. La Voidcaller llegó cojeando al puerto, maltrecha, cicatrizada, pero viva. La misión, huelga decirlo, fue un fracaso en términos de llegada a tiempo. Llegamos demasiado tarde. Otras fuerzas habían intervenido en el conflicto al que debíamos ayudar, y la situación había evolucionado. La información que llevábamos fue entregada, pero ya era en su mayor parte irrelevante. En los grandes anales burocráticos, nuestro viaje probablemente sería registrado como retrasado. Llegó fuera de la ventana esperada debido a anomalía disforme. Una nota tan seca para una experiencia que casi nos hace pedazos. En cuanto a mí, pasé una semana bajo el cuidado de los Medicae en esa estación. Físicamente, me recuperé lo suficientemente rápido. Algunas quemaduras menores por la disformidad, agotamiento, algo de tensión neurológica. Mentalmente, bueno, eso es más difícil de cuantificar. La Armada me ofreció un elogio por mi valentía. No me importaba particularmente. La Navis Nobilite envió de vuelta una nota de condolencia por mis pérdidas e indagó sutilmente si todavía estaba apto para el servicio o si necesitaba reasignación. Una forma educada de sugerir que tal vez ya había tenido suficiente. Les dije que continuaría. Orgullo, deber, tal vez un poco de locura. Pero no estaba listo para retirarme a casa con el rabo entre las piernas. Todavía no. Sí noté un efecto persistente de ese viaje. Un pequeño cambio físico. Unas semanas después, descubrí que un mechón de mi cabello se había vuelto de un blanco absoluto. Blanco por el impacto. Justo encima de mi frente. Coincidencia o no, justo alrededor del área de mi tercer ojo. Quizás el uso intenso de mi poder dejó una marca. Parte de mi vista normal en un ojo también se había atenuado. Los cirujanos dijeron que podría regresar. Podría que no. Pequeños precios a pagar, supongo, por sobrevivir. La tripulación, los que sobrevivieron, tampoco volvieron a ser los mismos. Escuché que no pocos de los hombres y mujeres de la Voidcaller renunciaron a sus comisiones después de eso, incapaces de enfrentarse a otro salto disforme. Algunos habían visto demasiado, destellos de cosas cuando el campo parpadeó que los llevaron al borde. El cuerpo de oficiales se mantuvo mejor, pero me miraban con una mezcla aún más pronunciada de miedo y reverencia. Para ellos, yo era el hechicero que luchó contra un demonio y salvó la nave.
tengo la sensación de que susurrarán sobre mí en los años venideros, embelleciendo la historia, tal vez incluso adorándome un poco. El imperio desalienta la superstición abierta sobre los navegantes. Ya somos considerados lo suficientemente brujos. Así que traté de disuadir cualquier culto al héroe, pero sé cómo son los humanos. Necesitan leyendas. Y el señor de ojos pálidos que miró al abismo es una leyenda tan buena como cualquier otra, supongo. Por mi parte, también tuve que procesar la culpa. 2000 vidas perdidas bajo mi guardia. Sí, salvé a 8000, pero el peso de los perdidos es muy grande. Repetí esos momentos innumerables veces en mi mente, preguntándome qué podría haber hecho diferente. Tal vez si hubiera insistido en una ruta más lenta, pero eso podría haber significado un desastre diferente en otro lugar o castigo por desobedecer órdenes. Tal vez si hubiera notado la tormenta antes. Improbable. Fue un monstruo, impredecible. O tal vez si no hubiera desperdiciado segundos preciosos enfrentándome a ese demonio, más habrían sobrevivido. Pero entonces, si no lo hubiera hecho, nadie habría sobrevivido. Estos son los pensamientos circulares que te mantienen despierto por la noche, mirando el techo de un camarote tranquilo, mientras los motores de la nave zumban abajo. Después de la recuperación, reanudé mis deberes. La Voidcaller estuvo en dique seco para reparaciones extensas, así que fui reasignado a otra nave después de un tiempo, un gran crucero esta vez. Imaginaron que si podía manejar lo que hice, estaba listo para responsabilidades mayores. Y así continué, salto tras salto, viaje tras viaje. Cada vez que entraba en la disformidad, llevaba conmigo el recuerdo de esa tormenta y sus lecciones como cicatrices en la site. Una lección por encima de todas. Nunca subestimes a la disformidad. En el momento en que crees que la tienes bajo control, te mostrará algo nuevo y horrible. No es un reino destinado a los mortales, y nosotros, los navegantes mortales, caminamos por el filo de su navaja cada vez. También gané un nuevo apodo entre algunos de mis compañeros después de ese incidente: tocado por el vacío. Es susurrado medio en broma por otros navegantes que escuchan de llamadas tan cercanas. Implica que uno ha sido besado por la disformidad, pero ha regresado, marcado, pero vivo. Llevo el apodo con una sonrisa sombría. Sí, soy un tocado por el vacío. Sin embargo, podrías decir eso de cada navegante. Todos estamos un poco locos, llevando pequeños fragmentos de la sombra de la disformidad en nuestras mentes. Ahora podrías pensar que después de tal calvario habría tenido suficiente, que me retiraría a alguna finca tranquila, bebería hasta el estupor y trataría de olvidar. Créeme, el pensamiento cruzó mi mente en momentos oscuros. Pero, ¿qué más iba a hacer? Esto es lo que soy. Esto es para lo que nací. Si algo hizo sobrevivir a ese desvío infernal, fue darme un extraño tipo de confianza, no arrogancia. Emperador, no, fui humillado. Sino confianza en que si lo peor venía hacia mí, podría tener las agallas para empujar de vuelta. Y si no las tuviera, bueno, no estaría presente para arrepentirme. Aún así, mentiría si dijera que salí sin trauma. Durante meses, mis sueños estuvieron empapados de sangre y llenos de gritos. Me despertaba de golpe, pensando que oía la voz del demonio o los alaridos agonizantes de la tripulación. Hubo noches en las que evité dormir por completo, vagando por los pasillos de la nave en su lugar. El vacío del espacio real entre traducciones se volvió extrañamente reconfortante. Al menos allá afuera podía fingir que todo era normal. En la tranquilidad, a menudo me encontraba yendo a la cubierta de observación, un paseo con paredes de cristal donde la tripulación fuera de servicio a veces va a mirar las estrellas. Usualmente estaba vacía cuando iba a las 3 de la mañana. Me quedaba allí y simplemente miraba el negro infinito salpicado de luz y me maravillaba de cómo algo tan pacífico podía ser una cara de una moneda cuya otra cara
era un horror indescriptible: la disformidad y el espacio real. Dos lados de la realidad. Y nosotros, los navegantes, estamos parados justo en la costura, mirando detrás de la cortina para que la humanidad pueda seguir avanzando penosamente en el lado seguro. Supongo que ese es el corazón del asunto, ¿no? La horrible vida de un navegante. Se trata de montar guardia en el umbral del infierno para que miles de millones de otros puedan vivir sus vidas ajenos bajo el cálido sol de algún mundo distante, sin saber nunca cuán delgada es realmente la pared entre su realidad y la pesadilla. Si hacemos nuestro trabajo bien, nunca tienen que pensar en ello. No pueden saberlo. Si el ciudadano promedio vislumbrara por un segundo lo que yo veo rutinariamente, probablemente perdería la cabeza solo por la revelación. A veces los envidio, a la gente común. La ignorancia, como dicen, es una bendición. Hay un hombre allá afuera, en algún mundo agrícola, cuya mayor preocupación es si la cosecha será buena o si su hija se casará con el hijo del panadero. Ese hombre duerme profundamente bajo un cielo de estrellas por la noche. No se da cuenta de que, muy arriba, naves como la mía llevan a tontos valientes como yo a través de pesadillas para asegurar que su mundo siga girando. Si lo supiera, tal vez erigiría una estatua a los navegantes junto al emperador. O más probablemente, nos quemaría como brujos, dada la naturaleza humana. Tal vez sea mejor que permanezcan ignorantes y un poco temerosos de nosotros, en lugar de informados y totalmente aterrorizados. Después de ese viaje infame, mi perspectiva cambió. Me volví un poco más cínico, un poco más sardónicamente humorístico, tal vez. El sarcasmo seco se convirtió en mi escudo. Cuando me enfrentaba a un nuevo desafío, a menudo bromeaba con algo como: bueno, no puede ser peor que aquella vez, ¿verdad? La tripulación no siempre apreciaba mi humor, pero me mantenía cuerdo. Por ejemplo, en una asignación posterior, un joven cadete me preguntó una vez, con la curiosidad inocente que solo tienen los jóvenes, ¿cómo es verdaderamente la disformidad? Estábamos a punto de hacer un salto, y él estaba claramente asustado. Lo miré pensativo y respondí: imagina la peor pesadilla que hayas tenido. Ahora imagina que es real, y estás navegando un barco a través de ella con los ojos vendados. Pero no te preocupes, añadí con un guiño. La mayoría de las veces, la pesadilla te ignora. La mayoría de las veces. Los ojos del cadete se desorbitaron, y rápidamente encontró una excusa para estar en otro lugar. De acuerdo, tal vez no fue lo más amable que he hecho. Lo llamé aparte más tarde y le di una palmada más tranquilizadora en el hombro. Pero realmente, no creo que endulzar las cosas le haga favores a nadie. El miedo te mantiene vivo ahí fuera, siempre y cuando no te paralice. Te preguntarás, con toda esta tristeza y horror, ¿hay alguna alegría en la vida de un navegante? Es una pregunta válida. Sacrificamos mucho. Nuestra normalidad, nuestra seguridad, a menudo nuestra salud y eventualmente nuestras apariencias. Estamos aislados por el deber y por el miedo de los demás. ¿Encontramos felicidad en algo? La respuesta es que sí, a nuestras propias maneras peculiares. Por un lado, hay una profunda satisfacción en guiar una nave de manera segura a través de la disformidad y verla llegar a su destino. Es como enhebrar una aguja con un huracán rugiendo a tu alrededor y de alguna manera tener éxito. Cada vez que completo un viaje y escucho la ovación de la tripulación cuando el planeta que buscamos aparece a la vista, siento un orgullo silencioso. Nunca seré celebrado con desfiles ni nada parecido. Nadie organiza un desfile por haber llegado mayormente a tiempo con una mínima devoración de almas. Pero yo lo sé, y eso es suficiente. Luego están los pequeños placeres. Una taza de recaf que no se ha enfriado compartida con un colega después de un tránsito difícil. Un momento de genuina camaradería cuando el capitán te palmotea el hombro y dice: «Buen trabajo, navegante»,
después de esquivar alguna perturbación de la disformidad. Las raras pero atesoradas amistades con aquellos que ven más allá del tercer ojo. He tenido algunas. Un magos del Mechanicus que me valoraba porque para él todo era solo biología y estaba fascinado en lugar de repelido. Un comisario que irónicamente encontraba mi humor de orca encantador y a menudo me invitaba a una partida de Regicide entre misiones. Tales conexiones son pocas, pero tanto más preciosas. Y, por supuesto, algunos navegantes encuentran consuelo en actividades más hedonistas. Tenemos dinero y privilegios, después de todo. Algunos se sumergen en el vino, los narcóticos, la compañía de cortesanas pagadas en los puertos del vacío. Entiendo el impulso. Ahogar las pesadillas en placer. He probado algo de eso, pero con moderación. Prefiero mantener la cabeza algo despejada. Necesito todo el ingenio que tengo, destrozado como pueda estar, la próxima vez que esté en la sopa. También, créase o no, los navegantes pueden tener familias, pueden amar. Dejando de lado los matrimonios arreglados, a veces se forman lazos genuinos. Conocí a una pareja de navegantes que insistían en viajar juntos en la misma nave, tomando turnos al timón para que cada uno pudiera descansar a su vez. Eran extraños de contemplar. Él era delgado como un riel y de más de 2 metros de altura. Ella era pequeña y parecida a un pájaro con ojos negros como el azabache. Toda una pareja, pero tenían una ternura que hacía que la oscuridad a su alrededor pareciera casi irrelevante. Así que sí, hay rayos de luz. Para mí, el amor en el sentido tradicional, bueno, es complicado. Mi casa intentó, por supuesto, arreglar un matrimonio adecuado para mí en un momento dado, una unión con una prima segunda de otra casa de navegantes, destinada a fortalecer nuestra línea de sangre. Nos conocimos en un gran baile, intercambiamos algunas cortesías rígidas. Ella fue educada, yo fui torpe. Ninguno de los dos estaba particularmente entusiasmado con la idea. Ella tenía sus propias asignaciones entre las estrellas, y yo prácticamente vivía en naves del vacío para entonces. Al final, ese arreglo se desvaneció silenciosamente sin resentimientos. Creo que ambas familias estaban demasiado ocupadas con otras crisis para forzar el asunto, y fue lo mejor. La única vez que sentí una verdadera chispa fuera de tales formalidades fue el emperador me ayude, con una humana normal, una erudita a bordo de una nave diplomática. Era brillante, ingeniosa, una de las pocas que se atrevía a conversar extensamente con el extraño navegante. Por unas breves semanas pensé, tal vez, pero al final me alejé. Había visto demasiado vívidamente lo que mezclar mi mundo y el suyo podría resultar. Mejor que ella encontrara a alguien en el planeta, una vida agradable y ordinaria. Estoy casado con las estrellas, como dice el dicho, o casado con la disformidad, que es un cónyuge bastante abusivo. Pero divago. Eventualmente regresé a casa en Terra por un corto periodo, algunos años después del incidente de la Void Caller. Era costumbre, una peregrinación al barrio de los navegantes para reportarse en persona y también para pruebas genéticas. A las casas les gusta asegurarse de que no hayamos recogido ninguna mutación no sancionada que pueda amenazar la pureza de la cría. También está el asunto de presentar respetos al Paternova, el gran jefe de todos los navegantes, que habita en algún lugar en espléndido aislamiento en Terra, vinculado a todos nosotros en formas que apenas comprendemos. Dicen que cuando el Paternova finalmente muere, todos los navegantes lo sentirán y nuestros poderes disminuirán hasta que uno nuevo se alce. Reconfortante, ¿no? Nuestras habilidades atadas a un ser antiguo que nunca conocemos hasta que estira la pata y nos hunde en una crisis. De todos modos, en Terra, entre los míos, me sentí extrañamente fuera de lugar. Había cambiado. El joven que se fue con grandes ojos, 3 de ellos, llenos de ambición, se había ido. En su lugar estaba este viajero del vacío cansado del mundo, con un mechón blanco en el cabello y una inclinación cínica en su sonrisa. Mi familia se dio cuenta.
Mi madre dijo que parecía envejecido. Apenas tenía 30 años para entonces, pero supongo que el estrés puede hacer eso. Hay un dicho: el toque de la disformidad envejece el alma. Lo creo. La gran mansión se sentía más pequeña de alguna manera. O tal vez era yo quien había crecido. Las preocupaciones de la política de la casa, quién se casa con quién, qué casa menospreció a cuál en algún acuerdo comercial, todo eso se sentía trivial después de lo que había visto. Asistí a un banquete donde un pariente lejano, bastante pomposo, se jactaba de su exitoso viaje transportando a un cardenal a través de una ruta de disformidad suave, actuando como si hubiera luchado personalmente contra un demonio por el alma del hombre, cuando en verdad probablemente no vio nada peor que un parpadeo del dedo meñique del caos. Recuerdo bajar mi copa e intervenir tranquilamente con: «Cuéntanos sobre la vez que falló tu campo Geller, primo. ¿Cómo manejaste eso?» La mesa se quedó en silencio. Tartamudeó que tal cosa nunca le había sucedido. Sonreí levemente y dije: «Qué pena. Uno no ha probado verdaderamente su temple hasta que eso sucede». Sí, fue mezquino. Recibí una regañina más tarde por avergonzar a un compañero navegante públicamente. Pero honestamente, hay una división entre aquellos de nosotros que hemos pasado por el fuego y aquellos que solo han leído sobre ello. Yo solía ser el último. Ahora era el primero y descubrí que tenía menos paciencia para la jactancia y la burocracia. No me quedé en Terra mucho tiempo. Me picaba por volver a las estrellas. Irónicamente, volver a ese peligro. Hay algo adictivo en ello de alguna manera. No el horror, sino la importancia. Allá fuera haciendo el trabajo, yo importaba. Todas las pesadillas y sacrificios tenían significado porque, literalmente, tenía el destino de miles en mis manos en cada viaje. De vuelta en casa, entre el lujo y la charla ociosa, me sentía superfluo. Además, cada vez que miraba el cielo filtrado de Terra, no veía los cielos que conocía. El resplandor del Astronomican sobre mi cabeza casi me burlaba, llamándome de vuelta. Así que me fui de nuevo a más viajes, más capítulos en esta vida extraña. Hubo otros incidentes, por supuesto, aunque ninguno tan desgarrador como el que detallé. He encontrado falsas alarmas irreales. Navegué zonas de guerra donde el contragolpe psíquico de millones muriendo hace que la disformidad hierva. Eso siempre es inquietante. El eco de la matanza amplificando la ferocidad del Inmaterium. Una vez guié una nave a través de un tramo de la disformidad que se había vuelto inquietantemente tranquilo. Demasiado tranquilo, como el ojo de un huracán. Eso fue casi peor porque sabíamos que no podía durar. Emergimos y horas más tarde recibimos la noticia de que en la galaxia más amplia se había abierto la Gran Grieta. Esa colosal nueva rasgadura en la realidad que partió el imperio por la mitad. De alguna manera nos habíamos deslizado justo antes de la tormenta. Si nuestro viaje hubiera sido un día después, podríamos haber sido atrapados justo cuando la galaxia verdaderamente se iba al infierno en una cesta. Eso me dio escalofríos. A veces no son solo eventos personales o locales, sino cósmicos, y no somos más que hojas en esas mareas. También quiero compartir que, a lo largo de sus vidas naturalmente largas, muchos navegantes nunca dejan de crecer en tamaño. Algunos desarrollan lo que llamamos rasgos aparentes, órganos parecidos a branquias, estatura masiva. Si están destinados a convertirse en el próximo Paternova, no tengo prisa por eso. Implica que todos los otros herederos potenciales intenten asesinarse entre sí en un extraño todos contra todos metamórfico. O eso dice la tradición. Pero es un recordatorio de que incluso entre nosotros tenemos un final evolutivo más allá de nuestro trabajo diario. A veces me pregunto si viviré lo suficiente para ver esos cambios en mí mismo. Es un pensamiento inquietante, convertirse en algún protonovator gigante del gremio. Pero eso, si llega, será dentro de siglos. No tiene sentido perder el sueño por eso hoy. A través de todas estas experiencias mantuve una constante. Hice mi trabajo. No importaba lo que pasara,
Guerra, paz, tragedia o triunfo, iba a mi puesto. Guié las naves confiadas a mí y llevé a tantas personas a salvo a través del vacío como el emperador permitió. Ahora, antes de terminar, hay algunos otros capítulos extraños de la vida de este navegante que merecen mención. Pequeños viajes secundarios, si se quiere, en este viaje mío. No todo peligro viene con colmillos y fuego. Algunos son sutiles o incluso burocráticos. Por ejemplo, las fuerzas del imperio al que sirvo tan lealmente no siempre han sido comprensivas con lo que soportamos los navegantes. Recuerdo que después del incidente de la Void Caller, mientras estábamos atracados en Velis Corona, recibimos un invitado inesperado, un agente de la Santa Inquisición. Sí, esos perros guardianes bendecidos por el emperador que olfatean herejía debajo de cada cama. Parece que la noticia de una incursión mayor de la disformidad y las altas bajas llamó su atención, y querían asegurarse de que nada contaminado hubiera viajado de regreso con nosotros o echado raíces en mí. Fui convocado a una entrevista, que es una forma educada de decir interrogatorio, con el inquisidor Hallgrim, un hombre severo con una capa negra que lucía el emblema del ojo plateado en su pecho y un ojo cibernético que zumbaba suavemente mientras me evaluaba. La sala de reuniones era austera, solo paredes de acero, una mesa, 2 sillas y una insignia del águila mirándonos desde el techo como si el propio dios emperador estuviera observando. «Navegante», comenzó sin preámbulos. «Confío en que entiende por qué estoy aquí». Di un pequeño asentimiento. Para asegurarse de que la disformidad no dejó marca en mí o en mi tripulación, asumo. Entrecerró su ojo orgánico. Exactamente. Explíqueme en detalle qué ocurrió durante la traducción. Así que lo hice. Calmada y clínicamente relaté los eventos. La tormenta, la incursión demoníaca, la traducción de emergencia. No omití nada, ni siquiera mi uso de la mirada sin párpado para desterrar a la criatura. Si algo podía alarmarlo, esa parte lo haría. Un navegante desatando tal poder es una línea muy fina que pisar. Todo el tiempo me observó como un halcón. Prácticamente podía sentir la sospecha irradiando de él. Cuando terminé, juntó las yemas de sus dedos. Hubo un largo silencio, roto solo por el tenue zumbido de los iluminadores de la habitación. Finalmente, Hallgrim habló, cada palabra afilada. Muchos considerarían lo que hizo extremadamente peligroso. Abrió un conducto directo a la disformidad desde dentro de una nave. ¿Espera que crea que ninguna corrupción lo manchó en ese momento? Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. No es un gesto sabio con los inquisidores. Inquisidor, lo único que me tocó fue un dolor de cabeza terrible y una hemorragia nasal. Le aseguro que realicé ritos de purga después y me sometí al confesor de la nave para la bendición. He luchado contra la disformidad toda mi vida. No tengo interés en invitarla a entrar. Me estudió durante un tiempo incómodamente largo. Me encontré con su mirada firmemente, con mis 2 ojos, dejándole buscar cualquier parpadeo de engaño. Por dentro estaba hirviendo ligeramente. Aquí estaba yo, básicamente siendo acusado de herejía potencial después de salvar una nave entera, pero me guardé eso para mí. Al fin, Hallgrim se puso de pie. Por ahora, navegante, estoy satisfecho, pero esté vigilante. Si nota algún cambio en sus pensamientos o sueños, repórtelo de inmediato. El toque del caos puede ser sutil. Forcé una sonrisa delgada. Créame, Inquisidor, si el caos intenta alquilar espacio en mi cabeza, encontrará el vecindario bastante inhóspito. No me devolvió la sonrisa. Un grupo sin sentido del humor, la Inquisición. Con una última mirada escrutadora, se fue. El veredicto, sin cargos, sin censura, solo una nube persistente de desconfianza. Me molestó al principio la injusticia de ser sospechado por aquellos a quienes sirvo,
pero llegué a aceptarlo como parte de la naturaleza del imperio. El miedo y la sospecha son el pegamento que mantiene unido a este imperio, para bien o para mal. Y para ser justos, ha habido navegantes que cayeron en la corrupción o la locura, causando estragos incalculables. La Inquisición ha ejecutado a algunos de mi especie a lo largo de los siglos por traficar con demonios o algo peor, así que no les envidio su precaución. Aún así, es una sensación ingrata estar en el extremo receptor, después de caminar literalmente a través del infierno por el bien del imperio. Hablando de otros de mi especie, no todas mis interacciones con compañeros navegantes han sido té y galletas tampoco. La Navis Nobilite es una familia, sí, pero a menudo una revoltosa. Nuestras casas compiten por contratos, estatus, poder. He tenido enfrentamientos con rivales que casi terminaron tan mal como algunos encuentros con criaturas de la disformidad. Un episodio particular me viene a la mente. Una disputa entre mi casa y otra, la Casa Farachi, sobre quién suministraría navegantes a una flota de un comerciante independiente, rogue trader, adinerado. Era una asignación lucrativa. La Casa Farachi presentó a su vástago, un hombre llamado Calder, mayor que yo y arrogante como un señor de la guerra. Nos habíamos conocido una vez antes, y fue disgusto a primera vista. Cuando las negociaciones se calentaron, Calder hizo un comentario sarcástico sobre mi roce con el desastre, insinuando que confiar en mí era cortejar la catástrofe. Sonreí y respondí con igual veneno. Las cosas escalaron y el rogue trader sugirió en broma: bátanse en duelo por ello. Para su sorpresa, Calder y yo estuvimos de acuerdo. No es común batirse en duelo en el sentido literal, pero los navegantes tienen su propia forma de duelo, una competencia de escrutinio de la disformidad y destreza del tercer ojo. No aburriré con los detalles técnicos, pero finalmente decidimos un duelo directo de ojo de disformidad. Ambos nos paramos en extremos opuestos de un mosaico circular. Nos quitamos las cubiertas de los ojos y abrimos nuestros terceros ojos. No a plena potencia letal, sino de manera controlada para emitir y resistir una presión mental. Es como echar un pulso con tu alma. Gané, pero fue una victoria hueca. Calder guardó rencor y años más tarde se vengó políticamente. Así es la intriga de los navegantes. Nos batimos en duelo con poder psíquico un día y con papeleo y pedigríes al siguiente. Comparto esto para ilustrar que, más allá del gran horror cósmico, los navegantes también lidiamos con disputas mezquinas, ambición y toda la locura humana. Podremos ser mutantes, pero seguimos siendo personas con todo el equipaje que eso conlleva. Ahora, otra faceta del viaje disforme que solo he tocado ligeramente: el tiempo. El tiempo en la disformidad es una cosa curiosa. Curiosa como en una broma cruel. No fluye de manera fiable. En un viaje relativamente rutinario a un mundo forja llamado Celerant, estimé una traducción de 2 semanas. Llegamos a salvo, pero según los cronómetros de la nave, habíamos pasado 14 días. Sin embargo, en el planeta habían pasado 5 años. 5 años perdidos en el espacio real. La tripulación quedó devastada. Familias muertas, prometidas casadas con otros. Sobrevivimos a los dientes y garras de la disformidad solo para ser heridos por su engaño con el tiempo. Y la parte más cruel: no había nadie contra quien luchar, nada que arreglar. Solo la realidad de los años robados. Finalmente, me gustaría mencionar el papel del emperador, o más bien su gran faro, el Astronomican. Imagina la presencia más reconfortante que puedas, una calidez en el alma que atraviesa incluso el miedo más profundo. Eso es lo que el Astronomican puede ser para nosotros. Cuando estaba cerca de Terra, era casi abrumador, una armonía psíquica. Pero he estado en los márgenes, en la franja este,
donde el resplandor es tenue. Ahí fuera te sientes verdaderamente solo. No te das cuenta de cuánto cuentas con ese faro hasta que apenas está ahí. Así que sí, los navegantes tenemos una relación peculiar con la fe. Muchos de nosotros somos devotos a nuestras propias maneras extrañas. ¿Cómo no podríamos serlo cuando literalmente navegamos por la luz de lo que consideramos la voluntad del emperador? No me iría sin mencionar los eventos más amplios. Cuando la gran grieta, la Cicatrix Maledictum, se abrió, todos lo sentimos como una daga en el corazón. La mitad de las estrellas oscurecieron para nuestra vista interior. El Astronomican cortado más allá de la cicatriz. Navegar en el Imperio Oscuro es ahora pura conjetura y terror. Pero nos adaptamos. Con la guía de Lord Gilliman, ¿quién hubiera pensado que viviría para ver a un primarca de nuevo? Se trazaron nuevas rutas. Pero la disformidad es más agresiva ahora. Las pesadillas han subido de tono. Menos mal que ya estamos todos un poco locos por el vacío, o esta nueva era sería imposible de soportar. Muy bien, creo que he pintado una imagen tan completa como puedo de esta vida. Las pinceladas amplias y sangrientas, y los matices sutiles por igual. Si has escuchado tanto tiempo, tal vez te lleves una nueva apreciación por las figuras silenciosas que se sientan en las agujas sobre el puente de tu nave estelar. Trabajamos duro para que la humanidad pueda seguir encontrando su camino a través de la noche. La próxima vez que hagas una oración por un viaje seguro, dedica una línea a nosotros. En cuanto a mí, después de todo lo que he pasado, todavía tengo la disformidad en mi sangre. Esa picazón por aventurarse allá afuera permanece. Las estrellas llaman y debo ir. Un día, tal vez, la humanidad ya no necesite a los de mi clase. Se habla de la telaraña de los Eldar y puertas antiguas. Pero hasta entonces, los navegantes estaremos de servicio, trazando lo inexplorable. Y si la oscuridad parece demasiado profunda, recuerdo esto. Allá afuera, en alguna nave, otro navegante como yo está mirando al vacío en este mismo momento, susurrando el mismo mantra tranquilo. He divagado bastante con los desvaríos de un hombre con ojos de disformidad. Es hora de volver al trabajo. El vacío espera. Mis compañeros de nave cuentan conmigo y tengo que verificar 2 veces que las bobinas del campo Geller no estén traqueteando. La paranoia es otro regalo duradero de mis experiencias. Un último trago de recaz, una última respiración profunda de aire relativamente no contaminado, y ascenderé a mi cámara y me ataré. Como me gusta decir antes de un salto, bueno, aquí va todo. Hoy no, in materium. Hoy no.